Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal favorito, El Solucionario. Continuando resolviendo los problemas del libro de termodinámica de Sengel, continuando ahora con el problema 3-13. Ok, en el cual nos preguntan por la diferencia entre las propiedades intensivas del vapor saturado a determinada temperatura y del vapor que forma parte de un vapor húmedo a la misma temperatura. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes, pero vamos rápidamente a darles la respuesta, la cual es simplemente que no hay diferencias. Pero, pues, ¿qué chiste tiene solo responder eso, no? Vamos a ver el por qué. Bueno, para empezar, las propiedades intensivas, de acuerdo a lo que nos dice el mismo autor Sengel en su libro, son aquellas independientes de la masa y de un sistema, como lo pueden ser la temperatura, presión y densidad. Entonces, complementando esto con lo que nos están preguntando de las propiedades intensivas de vapor saturado y vapor húmedo. Quizás lo que más nos suena extraño sea la parte del vapor húmedo, que no es más que una mezcla saturada de líquido vapor, debido a que en estos estados ambas fases coexisten en el equilibrio, como ya lo hemos visto incluso en el problema 3-12. ¿Ok? Entonces vamos a volver a verlo de forma más visual, en el cual lo representamos igual con un pistón, como ya habíamos visto en otros videos, en el cual en la parte de arriba tenemos vapor y en la parte de abajo tenemos el líquido. En este caso se trata de agua, que está a una presión de una atmósfera y 100 grados centígrados dentro del pistón. Y pues el vapor húmedo es esta mezcla de saturada, líquido vapor, que ya habíamos visto previamente. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa. Y lo interesante aquí es que nos fijemos, déjenme les agrego otra, otra imagen. Ok, excelente. Tenemos el vapor saturado que está señalado aquí. Ahora, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados, también podemos tener presencia únicamente de vapor saturado, como se ve aquí, es decir, en ausencia de agua, lo cual es el vapor húmedo. Pero este vapor se encuentra a la misma presión y temperatura. Ambas tienen esta misma característica y no interviene en sí, no hay un efecto como tal de la cantidad. Es decir, estamos hablando de las propiedades intensivas que para ambos vapores saturados son de una atmósfera y 100 grados centígrados. Por ello es que no hay ninguna diferencia entre ambas. Espero que haya quedado claro. Y pues esa sería la razón por la que no hay diferencia. Ambos vapores saturados tienen las mismas propiedades intensivas de la presión de una atmósfera y la temperatura de 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, no duden en regalarnos un like, compartir el video con todos sus amigos, por favor. Queremos llegar a los 1000 suscriptores para seguir ayudándolos con los problemas en los cuales se encuentran dificultades. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Saludos.